Hola chicos, bueno, bienvenidos a otra clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a trabajar con fracciones. Para ello hay que entender ciertos conceptos, ¿no? ¿Qué es una fracción en realidad? ¿Ya? Recuerden que una fracción es una división inexacta, un número racional, de la forma A entre B, siendo A el numerador, siendo B el denominador. Para ello, también recordemos que una fracción se caracteriza eh, por tener ciertas propiedades, ciertas cosas. ¿A qué me refiero? A que, número uno, en toda fracción, tanto el numerador como el denominador deben pertenecer a los números enteros. Además, el numerador siempre tiene que ser diferente al denominador. Ustedes me dirán, profesor, pero ¿y qué sucede si el numerador es igual al denominador? En este caso ya no se llamaría fracción, sino que se llamaría número entero. Por ejemplo, si fuera 5 entre 5 o 5 quintos, en realidad sería 1. Si fuera 4 cuartos, en realidad sería 1. ¿Ya? Perdón. Además, recuerden que el numerador tiene que ser totalmente diferente a cualquier múltiplo del denominador. No solo al denominador, sino a cualquier múltiplo de él. En este caso, un ejemplo. No podemos observar un 8 medios. Tengamos en cuenta. ¿Ya? Un ejemplo, un 8 medios en realidad sería un número entero, ya no sería una fracción. En este caso sería 4. O un 9 tercios. Cualquiera de esos eh, valores, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo eso, simplemente vamos a observar algunos ejemplos de las siguientes fracciones, como 2 tercios, como 0 tercios, como 7 quintos, como 6 entre menos 4, como 4 tercios, cualquier tipo de esas fracciones. ¿Ya? 2 tercios, 7 quintos, 4 tercios, etcétera. Además, chicos, tengamos en cuenta que en una fracción el denominador jamás puede ser cero, siempre tiene que ser diferente de cero. Simples características que entendamos es, obviamente, si un ejemplo, ¿no? Si yo quiero repartir 3 caramelos, yo no puedo repartir 3 caramelos entre 0 personas. ¿Cuánto le tocaría a cada persona? 3. Pero si hay 0 personas, es decir, es indeterminado que el denominador sea cero. Ahora, para ello vamos a ir entendiendo ciertos conceptos. ¿Qué es una fracción? Una fracción siempre es una relación de parte a todo. Obviamente todo es el número de partes en las que se divide esta unidad, ¿no? Un ejemplo. En este caso, como podemos observar, todo este rectángulo está dividido en 5 rectangulitos pequeños. Cada uno es obviamente una quinta parte. Ahora, el total obviamente es la unidad, pero ¿en cuántas partes está dividido el total? Obviamente en 5. Y del total de partes, ¿cuántas estoy sombreando o cuántas estoy pintando? En este caso solamente pinto 3 partes de un total. Y en este caso también las que no son pintadas son 2 partes de un total, es decir, 2 quintos, o si se refiere uno a los que están pintados o a los que están sombreados, serían 3 quintos. ¿Ya? Pero recuerden que una fracción siempre es parte entre todo. ¿Ya? Bueno, sabiendo eso, vamos a ir con un pequeño ejemplo que en este caso dice, ¿qué parte de 15 es 10? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Obviamente se refiere a una parte, ¿no? En este caso, ¿qué parte de 15 es 10? Nosotros dividimos, bueno, decimos, obviamente 15 va a ser el total, ¿no? ¿Qué parte del total, de todo, de 15? Obviamente, ¿quién va a ser la parte? Solamente la parte sería 10. Entonces es 10 quinceavos. O en este caso, simplificando, 2 tercios. Ahora, aquí también se analiza un pequeño dato y te dicen, cuidado, no siempre la menor cantidad va en la parte superior. Eso es cierto, porque recuerden que nosotros tenemos fracciones propias y fracciones impropias. ¿Ya? Fracción propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador y la impropia es aquella donde el numerador es mayor que el denominador.
Pero tengamos en cuenta siempre los ejercicios. Leámoslo correctamente para poder comprenderlo. En este caso, ¿qué parte del total, obviamente, ¿no? De 15 es 10. Ya. En este caso, si el denominador tiene que ir abajo, que es 15, perdón, el número mayor tiene que ir abajo y el número menor tiene que ir arriba. Ahora, también tengamos en cuenta qué relación existe entre extrae, queda, agrego, tengo. Número 1. Si en un caso cualquiera a mí me dicen extrae las 2/4 partes, ¿cuánto es lo que me queda? Entonces yo tengo que analizar, pues, ¿no? Como me dicen las 2/4 partes, significa que el total debe tener 4 partes, porque recuerden que el total es el denominador, el todo. Tiene 4 partes. De esas 4 solamente estoy sacando 2. ¿Cuántas me quedan? Obviamente me quedan las otras 2, pues, ¿no? En el siguiente caso me dicen extraigo los 2/5. ¿Cuánto me queda? Por obvias razones, lo que me queda es la diferencia, 3/5. ¿Ya? Porque recuerden que todo sumado siempre me tiene que dar la unidad. Ahora, pero profesor, ¿qué es lo que sucede cuando me dicen agrego? Ya. Cuando te dicen agrego, obviamente ya no vas a contar la unidad, sino que a la unidad le vas a sumar ese valor, lo que vas a agregar. Profesor, ¿qué significa? Que si me dicen agrego un medio, a la unidad le tengo que agregar un medio, que sería, en este caso ya no sería un medio, sino sería 3 medios. Tengamos en cuenta siempre eso. Eso lo vamos a ver en este pequeño ejemplo para comprenderlo mucho mejor. En este ejemplo me dicen, un jugador pierde en su primer juego la tercera parte de su dinero. No sabemos cuánto tiene. Vuelve a jugar, pero esta vez gana los 3/5 de lo que le quedaba, solamente de lo que le quedaba. Y luego vuelve a perder los 4/7 del resto. Si al final le quedó 80 soles, ¿cuánto tenía inicialmente? Entonces, para ello vamos a comprenderlo de esta forma, ¿no? Supongamos de que este jugador, su dinero es N nada más. No sabemos cuánto vale N, ¿ah? Pero pierde un tercio. Profesor, si pierde un tercio, ¿cuánto le va a quedar? Obviamente le queda 2/3, pues pierde la tercera parte, le queda los 2/3, nada más, del total. Profesor, pero luego me dicen que gana 3/5. ¿Cómo puedo poner que gana? ¿Le pongo 3/5 de todo? No, no. Ya, en este caso, recuerden que cuando me dicen que gana, a la unidad se le aumenta este valor, que es 3/5. Si yo a uno le sumo 3/5, en total me daría 8/5. Es decir, en total debo tener 8/5 solamente de lo que me queda. Lo que me queda es 2/3 de n, obviamente. Entonces sería 8/5 de 2/3 de n. O si no, 8/5 de lo que me queda, ¿no? Pero luego me dicen que pierde. Profesor, ¿qué significa que pierda? Ah, en este caso, si a mí me dicen que pierde, entonces yo voy a decir, bueno, como ha perdido, se le quita los 4/7 de lo que tenía o de lo que tiene ahora en la actualidad. Y como le estoy quitando los 4/7 de esto, lo que me queda es simplemente los 3/7. Nada más, los 3/7 de todo esto. Obviamente al perder 4/7 de esta cantidad de lo que me quedó, lo que me queda simplemente son los 3/7 de esa misma cantidad. Y simplemente recuerden que al final me queda 80 soles, es decir, todo esto tiene que ser igual a 80. Operando me da de que la cantidad de dinero que tenía al principio es 175. ¿Ya? Recuerden, simplemente para agregar aquí este dato, recuerden que si yo he ganado 3/5, a eso se le suma la unidad. Es decir, 1 más 3/5 me daría 8/5. Entonces, mi dinero aumentaría. ¿Ya, chicos? Aumentaría. Ahora vayamos por algunos ejercicios
En el ejercicio número 1, me dicen qué parte de la figura sombreada obviamente representa, ¿no? Perdón, ¿qué parte de la figura está sombreada? Es decir, del total, yo quiero saber qué parte solamente está pintadita. Entonces, en este caso, recordemos que estos puntos son los puntos medios. Ya, esos puntos que están ahí son los puntos medios. Es decir, perdón, estos segmentos son iguales, ¿ya? Aquí vamos a entender un poquito de geometría, algo básico, nada más, algo súper rápido. Entonces, nosotros sabemos que estos dos lados son iguales. Además, también sabemos que si estos dos lados son iguales, estos dos lados también son iguales. ¿Ya? Propiedad de las figuras cuadrangulares o simplemente del, ya sea de los rectángulos o sea de los cuadrados, ¿no? Lados opuestos siempre son iguales. Bueno, no solamente eso, sino que aquí nosotros podemos trazar una altura. Recuerden que una altura es perpendicular, que quiere decir que mide 90 grados. Además, sabemos que si es perpendicular y este es un punto medio de todo este lado, esta altura también se convierte en mediana, que quiere decir que también va a dividir estos dos lados en dos partes iguales. Aquí hacemos otro trazo, un trazo diagonal. Y como podemos observar, tenemos en esta figura, en la parte inferior nada más, tenemos 4 triángulos iguales, ¿ya? De medidas iguales o de áreas iguales, si ustedes lo quieren calcular de esa forma. Recuerden que las áreas siempre dependen de la base. Si las bases son iguales, obviamente las áreas también serán iguales. Entonces tenemos 4 triángulos iguales, ¿ya? De aquí nosotros decimos, bueno, profesor, pero la parte inferior también es igual a la parte superior. Entonces, ¿qué le parece si la parte superior también la dividimos en 4? Perfecto, ¿ya? También la dividen en 4. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la figura ya no van a ser 4 partes, sino que toda la figura van a ser 8 partes. Y de las 8 partes, ¿cuántas partes están pintadas? Obviamente, estos son 2 partes, o 2S. Estas son 2 partes, o 2S. Esto es una parte, o una S, una S, una S y una S. Ahí están, 8 partes. Las partes pintadas serán 1, 2, 3, 4 y 5. 5 partes pintadas de un total de 8. Ya aplicando un poquito de geometría, algo que, bueno, ustedes simplemente deben recordar, ¿no? Lados opuestos son iguales, simplemente, ya sea una figura rectangular o un cuadrado, o es decir, todo paralelogramo, ¿no? Luego, calculamos mediante las áreas, si ustedes lo quieren calcular mediante las áreas, cuando las bases de los triángulos son iguales, recuerden, cuando las bases de los triángulos son iguales, las áreas respectivas también serán iguales, ¿ya? Siempre va a depender de la base nada más, no importa la altura. En este caso depende más de la base. Bueno, en el ejercicio 2 me dicen calcula toda esta operación. En este caso es una operación nada más, no hay nada que plantear. Ya, vamos a resolver primero el numerador y luego el denominador. Bueno, en esta simple resta, nosotros sabemos que aquí lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por 2 para que sean homogéneos, ¿cierto? Entonces sería 3 menos 2, un cuarto. Eso es el numerador nada más. ¿Ya? Vamos a agrandarlo un poquito. En este caso, aquí no vamos a trabajar primero con el número entero, sino vamos a trabajar con el denominador. Todo el denominador. 1 menos 1/2. Entonces aquí quedaría como 3 más 1 entre
1 menos 1/2, a 1 quítenle la mitad, obviamente me queda la otra mitad, ¿no? Que será 1. ¿Ya? Aquí obviamente quedaría 1/4. Y aquí creo que ya está fácil, ¿no? 1 entre 1/2 es simplemente se aplica extremos y medios y quedaría 2, ¿no? 1 entre 1/2 es 2. En este caso, 3 más 2 sería 5. Y luego me dicen 1/2 entre 5, 1/4 entre 5, perdón. En este caso también aplicamos extremos y medios y la respuesta será, perdón, la respuesta será 1/20. 1/4 entre 5 será 1/20. Ahí está. En el ejercicio 3 me dicen calcula los 3/5 de los 4/7 de 700. Recuerden que en este caso simplemente operar, ya no es necesario cualquier otro tipo de operación. Simplemente operamos 3/5 por 4/7 por 700. Entonces lo vamos a hacer aquí abajito, que será 3/5 por 4/7 por 700. En este caso es séptima y séptima. Séptima de 7 es 1, séptima de 700 es 100. Y luego quinta de 5 es 1 y quinta de 100 es 20. 20 por 12, en este caso 12 por 12 es 24. Y simplemente agregamos el 0, ¿no? En el ejercicio 4 dice, si los 3/8 de un número es 0,4, ¿qué fracción del número es 0,8? Entonces siempre entendamos lo siguiente, ¿ya? La palabra es, que es, siempre significa igual. Entonces, en este caso me dicen, si los 3/8 de un número, es decir, por X, eso es igual a 0,4. Aquí obviamente el decimal lo convertimos en fracción, que nosotros sabemos que 0,4 es 4 entre 10, ¿no? Y 4 entre 10 es 2 entre 5, o 2/5 nada más. En este caso, 3/8 de X es igual a 2/5. Simplemente nosotros sabemos que lo que está multiplicando al costado pasa como división, es decir, quedaría aquí como por 8/3. 2 por 8, 16 y 5 por 3, 15. Es decir, el número sería 16/15. Ahora, ¿qué es lo que me preguntan? ¿Qué fracción del número, es decir, de este número, qué fracción de este número es 0,8? Es decir, X de 16 entre 15 es, o sea, igual a 0,8. Es decir, este 16/15 pasa a dividir. El 0,8 lo transformamos en fracción. Este caso sería 8 décimos o como una fracción irreductible 4/5. ¿Ya? Sería 4/5 de entre 16/15, ¿no? Por extremos y medios, 4 por 15 y 5 por 16. Quinta y quinta queda 3 y queda 1 abajo. Cuarta y cuarta queda 1 arriba y 4 abajo. Y me quedaría 3/4. Nada más es una operación simple, chicos. En este caso es simplemente operar. ¿Ya? A ver, en el siguiente ejercicio también es lo mismo. Me dicen si los 2/7 de un número es 0,6. Entonces, en este caso,
Este ejercicio vamos a resolverlo aquí. Y nosotros decimos los dos séptimos de un número, es decir, los 2 séptimos de X es 0,6. Profesor, pero 0,6 es 6 entre 10 o 6 décimos. Pero también se puede expresar como 3 quintos. En este caso, ¿cuánto será X? Recuerden, el 7 pasa arriba, el 2 queda abajo. En este caso sería 3 por 7, 21. Y 2 por 5, 10. 21 décimos, nada más. ¿Ya? Eso es simplemente el valor de X, pero no es lo que me preguntan. En este caso me preguntan qué fracción del número es. Cuando se refiere a corresponde a, es lo mismo que es, ¿ya? Tengamos en cuenta ese dato. ¿Qué fracción del número es 0,42? Entonces se aplica lo mismo. En este caso, será 0,42 entre 21 décimos. Ya, en este caso vamos a trabajarlo de una forma diferente. No lo voy a simplificar, simplemente voy a escribir 42 entre 10. Perdón, en este caso es 42 entre 100. ¿Ya? Entre 21 entre 10. Ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué en este caso usted escribe el 100, no lo simplifica? Porque en este caso lo voy a simplificar con el 10 para trabajarlo de una forma más sencilla. ¿Ya? Le sacamos décima de 10, 1, décima de 100, obviamente es 10. ¿No? Y en este caso será 42 por 1, que es 42. Aunque el 42 con el 21 también se pueden simplificar, así que ¿qué les parece si lo simplificamos? 21ava y 21ava. 21ava de 21 es 1, obviamente, y 21ava de 42 es 2. Entonces simplemente quedará 2 décimos, ¿no? Que 2 décimos es 1/5. ¿Ya? En este caso, ¿qué fracción del número corresponde a 0,42? Obviamente 1/5. Bueno, y por último, el ejercicio número 6 me dice, de un recipiente que está lleno de agua, el recipiente entero está lleno de agua, se van a retirar los 4 séptimos de los 7 sextos de su contenido. Y aún quedan 80 litros. ¿Cuántos litros tenía el recipiente? En este caso, yo voy a decir que el recipiente total va a tener X. ¿Qué es lo que se va a retirar? Se retiran los 4 séptimos de los 7 sextos de su contenido. ¿Ya? Esto lo vamos a simplificar para entenderlo mejor. Obviamente aquí se va séptima y séptima. Obviamente aquí se va mitad y mitad. Entonces, esto queda en 1, esto queda en 1, esto queda en 3, esto queda en 2. ¿Qué es lo que quiere decir? Profesor, al final lo que quiere decir es que yo lo que estoy retirando son los 2/3 del total. Profesor, pero yo me acuerdo que usted explicó aquí con cuadraditos, es que si yo tengo, digamos, una barra de 3 cuadraditos y yo retiro
2 tercios. ¿Cuánto es lo que me queda? Obviamente me queda la tercera parte nada más, ¿no? Entonces, pero aquí ustedes van a decir, profesor, pero lo que me queda, obviamente es la tercera parte de X, pero no solamente eso, sino que lo que me queda también es 80, pues. Es decir, todo esto es igual a 80. Aquí simplemente operando sabemos que el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Y cuánto vale X? X será igual a 240, pues, ¿no? Ese será el contenido del recipiente. ¿Cuántos litros de agua tiene el recipiente? 240 litros. Y nada más, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Como pueden ver, los ejercicios no están tan difíciles. El ejercicio 7 es similar. En este caso me dicen que contiene 48 litros de agua. Me dan todavía el total. Se retiran 3 octavos. Obviamente, si se retiran 3 octavos, lo que quedan son 5 octavos. Luego, se retiran 2 tercios de lo que queda. Es decir, queda un tercio de lo que queda. Y por último, los 3 quintos del nuevo resto. Es decir, quedan los 2 quintos del nuevo resto. ¿Cuántos litros quedan? Lo calculan y listo, chicos. En este caso está muy sencillo. Bueno, yo me despido y nos vemos en la clase. Cuídense.